Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta muy interesante tertulia de hoy que va a ser presentada por el doctor Alexander Gómez Pérez. Él es abogado especialista en responsabilidad y seguros de la Universidad del Norte. Cuenta con una especialización en seguros y un magíster en Derecho con énfasis en responsabilidad contractual y extracontractual de la Universidad Externado de Colombia. Profesor de pregrado y posgrado. Es conjuez de la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y Cartagena y es miembro de la Junta Directiva del capítulo de Barranquilla de Acoldese. También nos acompaña Enrique Vergara, igualmente miembro de Acoldese en el capítulo de Barranquilla, para disertar sobre esta muy interesante posición actual de la jurisprudencia en relación con la inoponibilidad de las excepciones en el SOAT. Y las implicaciones de esta sentencia es la sentencia 3075 de 2024 de la Corte Suprema de Justicia. Adelante, doctor Alexander, y bienvenido. Perfecto, doctora Carmenza, muchísimas gracias. Siempre un placer estar aquí en la asociación, en estos eventos de tertulia de Acoldese que son muy importantes pues sobre todo con una decisión que tiene una marcada relevancia para el sector, concretamente en lo que tiene que ver con el amparo de gastos médicos de las pólizas SOAT. Yo antes de empezar a compartir la presentación, doctora Carmenza, yo quería hacer un comentario en relación con un poco la dinámica que quiero desarrollar en la tarde de hoy, en este pequeño espacio. Si bien vamos a analizar una sentencia, yo no quiero hacer el ejercicio típico de análisis de la decisión, porque como toda decisión, pues tiene unos aristas que pues uno desconoce porque no atiende el caso y eso quizá no es relevante profundizar. Desde el punto de vista del objetivo de esta sesión, es concentrarnos en los aspectos más relevantes de la decisión desde el punto de vista sustancial, en lo que tiene que ver con las conclusiones a las que llevó la Corte o arribó la Corte desde el punto de vista jurídico y fáctico en relación con cuatro grandes temas que ahora con la presentación los voy a encauzar. Y el comentario que quería hacer es, recuerdo, pues yo llevo ya hace varios años perteneciendo a la asociación y digamos que lo que enriquece estos espacios es la discusión, lo que enriquece estos espacios es generar el análisis jurídico y allí es que me quiero concentrar. No quiero concentrarme en un escenario de crítica, ni más faltaba, porque eso no es el objetivo de mi presentación, sino simplemente un escenario de reflexión jurídica y con base en esa reflexión jurídica plantear diferentes posiciones, incluida la posición de la Corte. Con esa posición o con esos comentarios, vamos a permitir compartir la pantalla eh, con la finalidad de empezar nuestra tertulia del día de hoy. En efecto, como lo mencionaba la doctora Carmenza, el espacio de hoy lo hemos denominado inoponibilidad de excepciones en el SOAT, implicaciones de la sentencia SC 3075 del 2024, proferida en diciembre del año pasado, en la cual la Corte analiza varios puntos. Los puntos que la Corte analiza, vamos a estudiarlos con la siguiente estructura. A pesar de que la charla se va a concentrar en la inoponibilidad de las excepciones en los casos de fraude, no he querido desperdiciar la oportunidad y quiero mencionar tres importantes temas de manera preliminar. El enfoque que la Corte hace al tema de la prescripción aplicable a las reclamaciones por SOAD, en particular al de gastos médicos, al amparo de gastos médicos, el enfoque que la Corte hace en alguno de sus párrafos sobre el concepto de manual tarifario médico y concretamente a lo que puede entenderse como objeciones por pertinencia médica, el análisis que se hace sobre los medios de defensa del asegurador y finalmente el tema que hoy nos ocupa de la inoponibilidad de las excepciones en casos de fraude. Iniciando con nuestra primera temática, la Corte en la sentencia, digamos, toma una decisión muy importante en relación con el análisis del término de prescripción aplicable a este tipo de reclamaciones. En la parte izquierda de la presentación encuentran una cita literal de la sentencia, en donde la Corte muy acertadamente concluye que en suma la prescripción ordinaria de las acciones ejecutivas y declarativas con que cuenta la EPS para reclamar el pago del amparo de gastos de salud del SOAT será de 2 años,
contados a partir del momento en que dicha IPS haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción, lo cual, según la regulación especializada, sucede cuando la víctima del accidente de tránsito fue atendida o egresó de la institución prestadora. La Corte en esa sentencia toma como punto de partida del conocimiento del hecho que da base a la acción a esa situación fáctica, y es el egreso del paciente o a partir del momento en que ese paciente fue atendido. Sobre ese particular, la Corte menciona en la sentencia de que la reclamación, la IPS debe formularla dentro de esos 2 años de la prescripción ordinaria a partir de ese momento en que la víctima egresa o es atendida, pero además la Corte concluye en esa decisión de que la acción judicial también debe ser presentada dentro de ese mismo lapso de 2 años. Es decir, la interpretación que da la Corte es que dentro de esos 2 años de prescripción que empiezan a correr desde que el paciente egresa o es atendido, se debe presentar la reclamación y adicionalmente a eso presentar la acción judicial. Sobre el particular, la sentencia no analiza un tema que en la práctica es objeto de mucho análisis, y es si la reclamación interrumpe la prescripción. La Corte no aborda ese tema, probablemente porque no era un tema de discusión dentro del caso en concreto, y digamos que sobre eso es muy importante tener en cuenta que al no ser un tema que ya se ha resuelto en esta decisión, pues si bien está claro que la prescripción aplicable es de 2 años, no es menos cierto que es muy importante tener en consideración que es posible que en algunos casos se quiera interpretar por los jueces que la reclamación interrumpe la prescripción. Y si eso es interpretado de esa manera, en SOA hay que tener mucho cuidado, porque la práctica recurrente de algunas IPS es presentar bajo una misma circunstancia fáctica varias reclamaciones. ¿Eso qué genera en la práctica? Genera a veces que al ser varias las reclamaciones que se presentan, la IPS siempre trata de tomar la última para tratar de correr esa interpretación de interrupción de la prescripción, y pues obviamente eso puede dar situaciones de tener que reconocer en virtud de situación reclamaciones que pueden eventualmente estar prescritas. Entonces, digamos que bajo esa premisa, la Corte es muy contundente y muy clara en determinar que la prescripción aplicable es la del contrato de seguros ordinaria de 2 años y que contará desde el momento en que el interesado ha tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. Esa sentencia unifica unos criterios que se estaban inclusive interpretando de una manera errónea por parte de algunas reclamaciones que se estaban presentando en la práctica, porque inclusive se intentaba aplicar una prescripción de inclusive 5 años o 10 años, inclusive en algunos casos, sobre la base de las obligaciones naturales, desconociendo la aplicación obligatoria de las normas del contrato de seguro, por los criterios de especialidad que maneja el SOA. El segundo tema que se menciona en la sentencia es el tema del manual tarifario. Aquí yo lo he denominado en este punto de la presentación manual tarifario, pero digamos en la práctica se puede familiarizar los que manejan un poco esta industria con el concepto de pertinencia médica. Este tema de manual tarifario tiene una relación muy cercana con el tema de pertinencia, y como lo mencionaba con prescripción, en la parte izquierda van a encontrar el párrafo donde la sentencia menciona algunos apartes sobre este tema de manual tarifario. Concretamente, me quiero concentrar en el primero, y el primero de ellos, la Corte menciona: además, el costo de dicho tratamiento debe reflejarse en una factura elaborada por la IPS con base en un manual tarifario que expide y actualiza el Gobierno Nacional. Y la Corte coloca una cita, que es la cita 32 en la sentencia, y se remite al anexo técnico número 1 del decreto 780 del 2016, en el cual pues obviamente ya se viene manejando unos criterios de manual tarifario importantes, a pesar de que hay conceptos que no están incorporados en los manuales tarifarios vigentes. Pues la Corte sí es muy clara en decir que si el concepto está dentro del manual tarifario, es válida la objeción relacionada con este concepto, que tiene normalmente relación por temas de pertinencia o sobrecostos en algunos casos. El segundo tema que menciona la Corte en este párrafo, que también es muy importante, es el tema que está en la parte inicial, y es: ¿qué pasa cuando la objeción por pertinencia se hace porque el procedimiento médico no es adecuado o porque el procedimiento dentro de la Lex Artis no corresponde a la situación real del padecimiento del estado de salud del paciente según la historia clínica? La Corte en ese punto, y es lo que encuentran en la parte superior del párrafo, concluye que el médico encargado de atender a la víctima de un accidente de tránsito tiene la facultad de determinar tanto el origen de las lesiones como el tratamiento requerido, con respaldo en la garantía de autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen a su cargo. Esta situación simplemente nos lleva a entender que este tipo de objeciones son un poco más complejas de probar, mucho más complejas de acreditar desde el punto de vista práctico,
porque finalmente lo que la Corte está reconociendo es que ese criterio médico tiene mucha validez, y más aún si eventualmente ese criterio médico está respaldado con algún tipo de expertise de ese profesional de la salud sobre la atención médica que se le da a ese paciente. El tercer tema que toca la sentencia, como se dan cuenta, estoy yendo un poco rápido porque son tres temas que simplemente quería resaltar. El grueso es la inoponibilidad. Es el tema de los medios de defensa de las aseguradoras. En este tema ya empezamos a acercarnos un poquito al tema de inoponibilidad porque tiene mucha relación con el tema de excepciones. Y aquí concretamente me quiero referir al artículo 2.61441 del decreto 780 del 2016, que es el que motiva toda esta controversia que nos ha llevado a analizar esta sentencia. Pero en esta ocasión, en este momento de la charla, solo quiero que nos concentremos con el párrafo que está en el cuadro rojo. Ese cuadro dice que solo serán oponibles excepciones propias de la reclamación, tales como pago, compensación, prescripción o transacción. Digamos que lo que se proponía en el caso por parte de la IPS era que la aseguradora no podía defenderse con ningún medio exceptivo que no fuera con alguno de estos medios que taxativamente menciona la norma. Sobre el particular, la Corte muy acertadamente llega a la siguiente conclusión, analizando precisamente la norma que les acabo de presentar. La normativa, por tanto, no tiene un carácter restrictivo, sino orientativo. Y esta característica flexible le resta peso a la crítica formulada por la recurrente, pues no es cierto que la compañía aseguradora solamente pudiera alegar pago, compensación, prescripción o transacción, ya que el ordenamiento deja abierta la puerta para enarbolar otro tipo de excepciones propias del procedimiento de reclamación. Es decir, la Corte ratifica que en lo que tiene que ver con las excepciones que puede proponer la industria aseguradora en casos de reclamaciones por SOAT, conserva esa libertad exceptiva o esa libertad, digamos, argumentativa dentro de los procesos ejecutivos o declarativos que se vienen manteniendo desde hace varios años. Entonces, la aseguradora, concluimos prácticamente, no se encuentra limitada para presentar algunas clases de excepciones, sino que puede construir su defensa con plena autonomía, no siendo necesario centrarse en supuestos señalados en la. Ahora sí, llegamos al punto que hoy nos convoca. Hablemos entonces de la inoponibilidad de las excepciones. Yo quiero agregarle un apellido a ese título de la charla y quiero agregarle el apellido de inoponibilidad de excepciones en casos de fraude. Aquí inicialmente quiero que tengamos presente que nos estamos concentrando en un análisis solo en lo que tiene que ver con el amparo de gastos médicos, a pesar de que algunas normas que vamos a estudiar se extienden a otro tipo de amparos del SOAT. Pero aquí inicialmente quiero presentarles un poco a qué conclusiones llegó la Corte sobre este tema y luego de que presente esas conclusiones de la Corte, quiero presentarles, digamos, muy respetuosamente nuestra posición jurídica al respecto. La Corte analiza tres situaciones fácticas. La primera situación fáctica relacionada con el tema de inoponibilidad es el fraude cometido por la beneficiaria del pago, esto es la IPS, que es la institución prestadora de los servicios de salud, con cargo a esos gastos médicos que asume de ese paciente que atendió en urgencia. La segunda situación fáctica que analiza la Corte es cuando el fraude es cometido por el tomador. Y la tercera circunstancia que eventualmente analiza la Corte es cuando el fraude es cometido por el asegurado. Desde el punto de vista práctico, son tres situaciones fácticas que pueden ser, digamos, concurrentes en algunos casos, pero dependiendo de las características del caso y desde el punto de vista probatorio, se puede identificar claramente cuando el fraude lo comete cada uno de estos intervinientes. Analicemos la primera posición de la Corte cuando, o qué dice la Corte, cuando el fraude lo comete el beneficiario del pago, esto es la IPS, institución prestadora de salud. La conclusión a la que llega la Corte es que en esos casos, cuando el fraude lo comete la IPS, que es la beneficiaria del pago, sí es posible alegar las excepciones relacionadas con el fraude que esa IPS comete. Inclusive, trayendo a colación la conclusión de la Corte, este párrafo que ven en cursiva en la parte inferior lo dice de la siguiente manera. Así, por ejemplo, si la compañía aseguradora detecta que una IPS determinada está facturando servicios no prestados o alterando la epicrisis o la historia clínica para que pasen por víctimas de accidentes de tránsito quienes no lo son,
podrá válidamente esgrimir esas circunstancias como excepciones en cualquiera de los escenarios judiciales a los que sea convocada por la beneficiaria de la cobertura de gastos médicos de SOAT. Quiero ser enfático en algo. Obviamente, cada caso habrá que analizarlo con las complejidades probatorias. Quiero que nos concentremos en esta ocasión a analizar el alcance jurídico. Es decir, aquí fácticamente la Corte dice, si el fraude lo comete la IPS, es posible excepcionar la objeción por fraude y la aseguradora le asiste la carga de probar que la IPS cometió ese fraude. La segunda y tercera circunstancia que analiza la Corte es cuando el fraude es cometido por el tomador o el asegurado. En estos casos, la conclusión de la Corte en esa sentencia es que no es viable alegar excepciones de fraude a la IPS reclamante por parte de la compañía de seguros a esas reclamaciones por gastos médicos. Y literalmente la Corte dice lo siguiente: en cambio, si el fraude fue cometido por el tomador o el asegurado, no puede servir como defensa contra la IPS, no solo por expresa disposición del artículo 261441 del decreto 180 del 2016, sino también porque en el marco de una distribución equitativa de los riesgos del negocio asegurador, no es razonable exigir a un centro médico que dilate el tratamiento de un paciente lesionado mientras esclarece el origen de sus lesiones o identifica cabalmente los vehículos involucrados en el siniestro. En este párrafo, la Corte fundamenta su posición en dos circunstancias, una jurídica y una fáctica. Esa circunstancia jurídica la hace remitiéndose, como se pueden dar cuenta, a esa norma del decreto 180 que consagra la inoponibilidad de las excepciones. Pero la circunstancia fáctica a la que lo lleva la Corte es diciendo, pero es que tampoco se le puede extender a la IPS esa obligación de que sea un custodio de verificar si efectivamente se cometió o no un fraude. Analicemos jurídicamente, como lo hizo la Corte en la sentencia, por qué la Corte llega o cómo llegó la Corte a esa conclusión. La primera norma que analiza la Corte es el artículo 1044 del Código de Comercio. Ese artículo, pues obviamente conocido por muchos de nosotros, establece que salvo estipulación en contrario, el asegurador podrá oponer al beneficiario de las excepciones que hubiere podido alegar contra el tomador o el asegurado en caso de ser distintos de aquel y al asegurado las que hubiere podido alegar contra el tomador. Entonces, esto es una norma supletiva, es decir, que la norma tiene una circunstancia que no tiene una connotación imperativa porque lo que establece es salvo estipulación en contrario. Pero bajo esa premisa, lo que la norma nos lleva a concluir es que, pues, obviamente, el asegurador puede oponer al beneficiario todas las excepciones que hubiera podido alegar contra el tomador o el asegurado. O sea, esta norma dice claramente o se refiere claramente a tomador y asegurado, pero lo sublimita a una concepción de salvo estipulación en contrario. Entonces la Corte dice, como esta norma es supletiva, pues obviamente yo me tengo que ir a la norma especial que está específicamente consagrada para la inoponibilidad de excepciones al caso de SOAT. Y con base en eso, la Corte se remite al artículo 194-4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Y en esa norma, lo que el estatuto consagra es la denominada inoponibilidad de excepciones. Y la norma la remite a víctimas de accidentes de tránsito, causavientes, no les serán oponibles excepciones derivadas de vicios o defectos relativos a la celebración del contrato o incumplimiento de obligaciones propias del tomador. Y en esa norma se consagra una posibilidad de repetir contra el tomador. Luego la Corte se remite también, bajo ese mismo análisis, a ese artículo 2.61441 del decreto 180, que digamos es mucho más específico a la circunstancia que analizaba la Corte en la sentencia. Y esa norma dice lo siguiente: a los beneficiarios o a quienes tengan derecho al pago de servicios de salud, les serán oponibles indemnizaciones y No gastos será. no les serán oponibles, perdón, excepciones derivadas de vicios o defectos relativos a la celebración del contrato o al incumplimiento de obligaciones propias del tomador. Entonces, digamos que la Corte lo que viene a concluir precisamente es lo que ven a continuación. Y es el mismo párrafo que le di ahorita. Si el fraude es cometido por el tomador o el asegurado, miren eso que está en rojo.
no puede servir como defensa contra la IPS no solo por expresa disposición del punto 2.61441. Aquí voy a empezar ya a mencionar un poco cuál es el análisis jurídico que de nuestra óptica hemos analizado y hemos concluido. Acabamos de revisar esa norma. Acabamos de tomarnos el tiempo de leerla. La norma en algún momento extiende la inoponibilidad de las excepciones al asegurado. La norma en algún momento establece en el estatuto orgánico o en el decreto que la inoponibilidad se da también cuando el fraude lo comete el asegurado. La respuesta es no. La norma que acabamos de analizar, inclusive me voy a permitir devolverme, nunca se refiere al asegurado. La norma todo el tiempo se refiere al tomador. Y no solo la norma del decreto, la norma del estatuto orgánico todo el tiempo se refiere al tomador. Entonces yo empiezo a hacer varias reflexiones. ¿Qué consagra esta norma? Pues la norma consagra lo que ven en negrilla en la parte de abajo, dos situaciones fácticas. La primera, cuando son excepciones derivadas de vicios o defectos relativos a la celebración del contrato. Vicios o defectos relativos a la celebración del contrato nos estamos refiriendo a circunstancias relacionadas con el perfeccionamiento del contrato de seguro. ¿Hasta dónde nosotros ese vicio lo podemos llevar al evento siniestro? ¿Hasta dónde nosotros un vicio de la celebración del contrato lo podemos llevar a una circunstancia de reclamación post siniestro? Pues normalmente son casos derivados de no cobertura porque la póliza no se expidió, porque hubo una falla en la expedición o alguna circunstancia relacionada al momento de la suscripción, pero no necesariamente con la reclamación. Pero consagra la norma una segunda situación fáctica: excepciones derivadas al incumplimiento de obligaciones propias del tomador. Ok, estamos hablando de que estas obligaciones propias del tomador, ojo, insisto, que ahí es donde está la situación que hemos identificado. La norma no está hablando de excepciones derivadas al incumplimiento propio del tomador o asegurado. La norma solo se está refiriendo al incumplimiento de las obligaciones propias del tomador. Ahora, esta segunda circunstancia fáctica sí tiene una conexión con la reclamación post-siniestro, porque el tomador tiene una participación relevante en la estructura de la reclamación, porque entrega la póliza a la víctima, porque obviamente hace un proceso en donde él valida que efectivamente estuvo en los hechos, la víctima recibe la póliza, va y sufre la atención. Y con base en eso, la Corte le asiste razón cuando concluye de que si el fraude lo comete el tomador, la aseguradora no podrá oponer excepciones relacionadas con ese fraude al beneficiario. Y que lo que la Corte y con lo que la aseguradora debe hacer es simplemente, con base al 194-4 del Estatuto Orgánico, es repetir contra el tomador. Entonces, bajo esa primera circunstancia, ya nosotros concluimos, si el fraude lo comete la IPS, efectivamente, la aseguradora puede oponer excepciones de fraude y probar que el fraude lo cometió la IPS y relevarse de pago. Segunda conclusión, si el fraude lo comete el tomador, pues obviamente estamos dentro de una circunstancia regulatoria que se determina con claridad, en donde con cargo a la misma norma, pues no se le pueden oponer excepciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones propias al tomador y por lo tanto debería pagársele al beneficiario y repetirse contra el tomador. Pero insisto, ¿y el asegurado? ¿Y si el fraude lo comete ese asegurado? El decreto y el estatuto nunca hablan de asegurado. Y quiero remitirme a una cita porque yo decía, si lo dice Ale Gómez, de pronto no suena tan fuerte como si lo dice un artículo del Instituto Nacional de Seguros. Y me encontré una cita muy interesante de un documento que se llamó Fundamentos Técnicos y Jurídicos del SOAT, elaborado por el INS muy diligentemente, en donde miren lo que dice sobre el asegurado del SOAT. El tomador del seguro no es el asegurado. Tiene la calidad de asegurado todas las víctimas. El asegurado es toda víctima de un accidente de tránsito. El conductor del vehículo será asegurado en los casos en que revista la condición de víctima. En consecuencia, es un seguro por cuenta ajena, por cuenta de las víctimas
que al momento de celebrar el contrato tienen el carácter de terceros indeterminados. El titular del interés asegurable son las víctimas del accidente de tránsito. Es decir, el asegurado en el SOAT son las víctimas. Que el conductor pueda consagrarse víctima es posible, pero no necesariamente el conductor puede ser el tomador. Entonces, vamos a una tercera circunstancia fáctica y analicémosla juntos. ¿Qué pasa entonces si el fraude lo comete ese asegurado víctima? ¿Podrían las aseguradoras oponer excepciones derivadas del fraude que comete la víctima? La conclusión a la que nosotros hemos llegado con este análisis es que sí. Sí es posible oponer excepciones cuando el fraude lo comete la víctima. Y no solo es posible oponer excepciones de fraude cuando lo comete la víctima, sino que es muy importante el recaudo probatorio, porque en algunos casos se puede confundir la circunstancia fáctica de que el tomador pueda estar involucrado en ese fraude. Entonces, la materialización y levantamiento de esa prueba del fraude tiene que ser muy limpia en el sentido de establecer que el tomador no estuvo involucrado en el fraude por el cual se recibió la reclamación y que en tal sentido la víctima fue la que únicamente participó en ese proceso de reclamación y que con base en ese criterio esa circunstancia es extensible concretamente al beneficiario del pago, que en este caso es la IPS. No podemos olvidar que el artículo 1078 del Código de Comercio establece claramente que la mala fe del asegurado o el beneficiario en la reclamación les genera la consecuencia jurídica de perder el derecho a la indemnización. En tal sentido, al aplicar ese artículo 1078 y probar que la víctima asegurada comete el fraude sin participación del tomador, prácticamente estamos en una circunstancia de mala fe que probablemente y con base en la prueba va a poder permitir sustentar una excepción de no cobertura o una excepción de no pago del siniestro, teniendo en cuenta que estuvo involucrado un fraude y que con base en eso la participación de la mala fe por parte del asegurado hace perder el derecho a la indemnización, circunstancia que es extensible al beneficiario, que en este caso es la IPS. Entonces, con base en ese ejercicio, pues simplemente lo que hacemos es llegar a las siguientes conclusiones. La primera conclusión, cuando el fraude lo comete la IPS, pues existe la posibilidad de objetar excepcionando fraude y probando que el fraude lo comete la IPS. La segunda circunstancia, cuando el fraude lo comete el asegurado, pues obviamente existe la posibilidad de objetar excepcionando el fraude y probando de que el asegurado víctima lo comete sin la participación del tomador. Y la tercera circunstancia fáctica es cuando el fraude lo comete el tomador. Bajo esta premisa, con base en las normas y con base en lo que la Corte concluyó, no hay posibilidad de objeción conforme a esa norma, se debe pagar y se debe repetir contra el tomador. Circunstancia súper compleja porque obviamente nos enfrentamos a un escenario que pues carece de muchas circunstancias de probabilidad de recobro. Estas situaciones que estoy exponiendo simplemente son desde el punto de vista del análisis jurídico. La misma Corte nos llevó a la conclusión. Ahora, revisadas esas normas que utiliza la Corte para su conclusión, es claro que no es tan viable como lo plantea la Corte extender esa inoponibilidad cuando el fraude exclusivamente lo comete el asegurado. Esa es la circunstancia que queremos invitar a todos los colegas a que estudiemos, a que analicemos, a que validemos si compartimos o no esta teoría, porque al final también dependerá de cada caso en concreto. Y no solo eso, además de que esta situación es muy importante, la Corte en la sentencia menciona una conclusión muy al lugar que se conecta un poco con lo que venimos planteando durante esta tertulia. Dice la Corte: por el contrario, la sala considera que así como es razonable que se permita a la IPS elaborar autónomamente todos los documentos que conforman una reclamación idónea, es igualmente válido que las aseguradoras ejerzan una auditoría rigurosa,
De este modo, se equilibran las eficiencias del sistema y la protección de las víctimas de accidentes de tránsito con las exigencias de transparencia y diligencia derivadas del principio general de buena fe y los objetivos concretos del sistema SOA. Recuerda que yo les decía que la Corte llegó a esa conclusión con base en dos conclusiones, la jurídica y la fáctica. Pues con base en este párrafo, claramente llegaríamos a la conclusión de que esa circunstancia fáctica que analiza la Corte, esto es, cuando la Corte dice es que no es posible que la IPS tenga que investigar la situación, pues con este párrafo la Corte lo que nos está diciendo es las aseguradoras se legitiman para investigar. Y no solo se legitiman para investigar, sino que además cuando documentan probatoriamente esa circunstancia de fraude, se legitiman para extender la objeción cuando obviamente, como lo vengo concluyendo, pues el fraude lo comete el beneficiario del pago, esto es la IPS o el asegurado. Como les dije al principio, el objetivo de esta sesión no es generar una circunstancia muy compleja, muy extensa, porque a diferencia de lo que normalmente se puede dar al momento de exponer una sentencia en donde uno presenta los hechos, en donde uno presenta la ratio decidendi, en donde uno presenta las conclusiones, ha sido una intención del suscrito limitarme exclusivamente al punto que hoy nos ocupa porque conscientes del impacto que esta circunstancia está teniendo en la industria, es muy importante también que agrupemos un poco esas teorías jurídicas, que las compartamos, que las conozcamos, que las discutamos, que las aleguemos en los procesos judiciales y que se reestructuren eventualmente las defensas teniendo en cuenta estas conclusiones. Obviamente, el objetivo primordial de esta sesión es que no fuera extensa, que nosotros fuéramos al grano, que nosotros hiciéramos un ejercicio muy concreto de estudio, pero creo que de la manera en que lo hemos hecho hasta el momento, hemos dejado presentada un poco esas conclusiones, esa lectura de la decisión, esa interpretación de la Corte, pero al mismo tiempo esa interpretación que hemos hecho desde nuestra perspectiva y que muy respetuosamente dejamos a disposición de todos los miembros de la asociación para sus conclusiones, análisis, complementaciones. Obviamente también vale refutar y agregar, pero el objetivo principal del espacio se ha cumplido y digamos, doctora Carmenza, doctor Enrique, principalmente siendo respetuosos del tiempo, no quiero extenderme más. Muchísimas gracias, Alex. Excelente la exposición. Quienes quieran hacer comentarios o preguntas pueden levantar la mano allí virtualmente o escribir sus preguntas también en el chat. Y por favor, doctor Enrique, nos ayuda a moderar los comentarios, la discusión, las preguntas. Claro que sí, doctora Carlos. Alex, empiezo por preguntarte algo muy del inicio, cuando transcribiste la parte relativa a la prescripción. Me parece que habría quedado una ambigüedad allí respecto del momento en el que surge la prescripción ordinaria de los 2 años, porque yo pienso que no es lo mismo el momento en que es atendida la víctima a cuando egresa de la IPS, ¿sí? Pueden ser dos momentos distintos y entonces eso influye. A mí me parece que eso sería ambiguo porque, desde luego, en materia de prescripción, pues el momento en que irrumpe la prescripción tiene que ser absolutamente cierto. Y en este caso no lo sería si para la Corte es lo mismo, que irrumpa a partir de que se conoció del momento en que fue atendida la víctima o que conoció o que se entienda que conoció del hecho que va a hacer la acción cuando egresa del, de donde fue atendida. Pero bien, es Sí, no, hay un varias comentario situaciones. muy marginal. Eso es muy ¿Perdón? importante porque fácticamente se dan varias situaciones. Está cuando recién ocurre el siniestro, que la víctima es atendida, y después cuando hay casos donde la víctima vuelve a obtener consulta externa para control. Entonces, en esos casos se pueden generar atenciones adicionales que generan factura
y no necesariamente es un egreso o un ingreso del paciente a la atención médica normal, sino que simplemente puede ser una consulta externa que genera factura y digamos que por eso puede ser extensivo el argumento de la atención más el del egreso dependiendo de la circunstancia fáctica. Pero sí, por supuesto, Pero entonces, así como dice, veo un comentario de María del Pilar Vallejo, pues es que entonces se tiene el egreso porque es el momento en que se factura, me parecería aún más impreciso ese. Bueno, sería preciso en cuanto a que es el momento de la factura el que haría irrumpir, según esa tesis, el conteo de la prescripción. Pero es que no me parece que ese sea realmente el momento en que uno pueda decir que la IPS conoció del hecho que da base a la acción. O sea, que lo sea el momento del egreso, que porque es el momento en que se factura, mm, no sé, pero bueno. Ya sobre el tema central, doctor Enrique, perdón la interrupción. No se preocupe, doctora. Bueno, vamos a pasar con el doctor Anthony Rivera, tiene la mano levantada. Sí, doctor, para que proceda a hacer su pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es respecto a cuando la víctima del accidente es quien comete fraude, no se le pueden negar los pagos a la IPS y se debe repetir en contra de la persona que cometió el fraude. Mi pregunta es si se repite contra la víctima del accidente que cometió fraude o se repite contra el ADRES, porque pues si se repite en contra de la víctima del accidente, pues el ADRES le estaría trasladando todas esas pérdidas que normalmente tendría que asumir a las compañías aseguradoras, ¿no? Sí, hay algo particular, pero lo que yo concluí es que cuando el fraude lo comete la víctima, que es el asegurado, no se debe pagar y se debe probar el fraude objetando la reclamación. Esa fue la conclusión a la que he llegado. Obviamente, si hablamos de repetición al tomador, que es un poco la conclusión a la que yo llegué, pues digamos, se le debe pagar a la IPS y se debe repetir contra el tomador. ¿Qué pasa con el tema del ADRES? Al ADRE se le extiende la misma circunstancia interpretativa de las compañías de seguros. Es decir, que si hay fraude, ni siquiera es posible recobrarle al ADRES. Entonces, vamos a un escenario en donde si el que alega el fraude es el ADRES, no hay lugar a pagar. Pero si el que alega el fraude es la aseguradora, sí se debe pagar. Ahí tendríamos que entrar a revisar el tema desde el punto de vista no solo regulatorio, sino desde el punto de vista de la figura del SOAD en su estructura y la finalidad que tiene. Entonces, lo que sí es claro en la práctica es que esa circunstancia de fraude no solo es extensiva hacia la aseguradora, sino hacia el ADRES bajo cualquier situación de reclamo. ¿Qué es lo que se plantea? Que es algo que obviamente la Corte en la sentencia no estudia, y es, el tema aquí no es que la IPS se quede sin la posibilidad de generar la facturación, que es donde desafortunadamente se estructura la mayoría de las veces la argumentación de las IPS. La IPS se legitima para facturar, pero debe facturar a la entidad que corresponda, porque si no es un accidente de tránsito, no es un riesgo asegurable para el seguro obligatorio. Entonces, al no ser un accidente de tránsito, la atención y la prestación que realiza por urgencia la IPS, esta lo que debe hacer es ir a reclamarle el costo de las atenciones al sistema que corresponda, ya sea el sistema de salud, ya sea el sistema de riesgos laborales o eventualmente al sistema donde se amerita el cobro de la prestación. Entonces, digamos que un poco esa es la perspectiva que generaría la decisión. Creo que hay otras preguntas en el chat también. Sí, doctor. Tenemos una pregunta de Luis Álvarez. En su concepto, ¿cuál es el alcance probatorio exigido para estructurar adecuadamente la prueba del fraude? Bueno, como lo mencioné, aquí más que todo la charla se ha concentrado en un tema jurídico. Hay que entender que lo jurídico se debe respaldar en una situación probatoria. Y como lo mencioné, es muy importante que cuando se elabore o se recaude esa prueba que acredita la existencia de una situación fraudulenta en los eventos donde la víctima asegurada es la que lo comete, es muy importante que se declare dentro de esas investigaciones o esas conclusiones con los elementos materiales probatorios que se recaude que el tomador no estuvo involucrado en los hechos. Ahí vale la pena hacer varias menciones. Están los casos donde
por ejemplo, yo he puesto en varias conversaciones que he tenido, pues cuando uno compra el SOAT de su carro, pues el tomador que aparece es el propietario. Pero si yo vendo mi carro y lo vendo, se lleva el SOAT vigente y el tomador voy a seguir siendo yo, Alexander Gómez Pérez. No va a ser necesariamente el nuevo propietario. ¿Qué pasa si ese nuevo propietario es el que comete el fraude? Esa argumentación jurídica es extensible a la aseguradora. Estamos en un evento en donde hay fraude del tomador. Si el tomador se llamó Alexander Gómez, esa carga del tomador se traslada al haber un nuevo propietario, a pesar de que en la póliza no se identifique ese nuevo propietario con la calidad de tomador. Ahí en la práctica vamos a encontrar varias preguntas y varias reflexiones que al momento del recaudo probatorio nos van a permitir estructurar mucho mejor las investigaciones y la estructura que se levanta sobre el tema. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Diana Villarraga. Doc, buena tarde. Quisiera que nos diera su concepto referente a la fuerza vinculante de esta sentencia. Pues, yo personalmente, a mí me entrenaron en la universidad con algo que yo recito y que creo que para todos es muy claro y es, para que una sentencia sea considerada doctrina probable debe tener tres fallos en el mismo sentido. Lo primero que debo decir es, esta sentencia no constituiría doctrina probable, porque es la primera decisión de la Corte que se conoce al respecto, en donde de cierta manera la Corte lo plantea y por lo tanto no tendría en estricto sentido el alcance de un precedente vinculante. Ahora, las conclusiones de la Corte analizadas dentro del marco regulatorio tienen en algunos puntos algunos matices de certeza. No porque lo diga la Corte, sino porque al momento de analizarlo jurídicamente, pues la conclusión a la que la norma nos arroja es a la misma conclusión que llegó a la Corte. Resalto, salvo el tema del fraude de la víctima asegurada. Ese es el único punto en donde, en mi respetuoso concepto, el argumento al que llegó la Corte no fue estudiado por la Corte. O sea, la Corte simplemente lo menciona en un párrafo, cuando el fraude lo comete el tomador o el asegurado, pero no hace la razonabilidad de entender al asegurado como la víctima, ni tampoco hace la razonabilidad de entender que pueden existir casos donde la víctima cometa el fraude. Entonces, en ese sentido, lo que simplemente concluyó la Corte es que la inoponibilidad se extienda al tomador y al asegurado porque sí. Entonces, bajo ese escenario, lo que sí considero yo es cada caso habrá que estudiarse y respetuosamente creo que se pueden seguir generando objeciones relacionadas con fraude porque si nos miramos en concreto, yo he tenido la posibilidad y la fortuna de revisar algunos casos, inclusive no son recientes, sino ya históricos, y he identificado que el 90% o más de los reclamos que se objetan por fraude, inclusive el famoso concepto de póliza prestada, es fraude de la víctima. No hay prueba que concluya con claridad que el tomador estuvo involucrado en esa entrega de la póliza, salvo algunos casos concretos. Entonces, la invitación es, si nosotros reencauzamos la forma en que estamos levantando esas investigaciones, estudiando esas investigaciones, es posible que entendamos y concluyamos que efectivamente encuadremos esa circunstancia en fraude del asegurado y con base en esa prueba y con base en esta tesis que planteamos y proponemos en esta tertulia, pues legitimemos objeciones que de pronto podríamos pensar que antes de escuchar esta tesis ya no eran válidas. Doctor Eh, Alexander, Doctora Carmenza, Eduardo Hoffman, no encontré la manera de levantar la mano. Eh, Adelante. Muchas gracias. Sí, doctor Alexander, a mí me parece que es muy apropiada su tesis en cuanto identifica al SOAT como un seguro de accidentes personales. Y en este contexto actual en que se caracteriza por la crisis del sistema de salud, no vamos a tratar temas políticos, pero es una realidad relevante. La prevención del fraude por parte de los aseguradores se torna mucho más relevante. Por lo tanto, rescatar la trascendencia del artículo 1078 que determina que el fraude no puede ser fuente de obligaciones para el asegurador cuando es cometido por el beneficiario del asegurado es muy importante y trascendente. Yo creo que rescato y apoyo esas orientaciones y creo que son muy importantes para el sector, especialmente en el contexto actual. Muchas gracias. Gracias, doctor.
La doctora Rocío Bonilla tiene la mano levantada. Voy a pasar con la demás. Doctora Rocío. Bueno, Buenas noches, doctor. Doctor, su merced tocaba el tema del ADRES y de la lectura de la sentencia. Se nota que la Corte no tocó el tema de un segundo pagador para las compañías. Su merced, ¿cómo ve el panorama? Porque hay bueno, se había tomado una modalidad de ofrecer a las entidades prestadoras de salud, a las IPS, perdón, pues la carta de objeción para que ellos recobraran. Pero ahorita con esta sentencia, pues no se va a ver tan fácil lograr pues un acuerdo al respecto. Su merced, ¿cómo ve el tema frente a la sentencia y en cuanto al segundo pagador, que en este caso sería el ADRES, con las compañías aseguradoras? No solo es el ADRES, no solo es el ADRES, porque si el evento no es un accidente de tránsito, cuando te refieres a segundo pagador puede ser otro sistema. Ah, Entonces, sí, sí, señor. ahí la carta, Principalmente el ADRES. exacto, pero ahí la carta tiene mucho fundamento. Es decir, yo personalmente soy partidario de informar esa circunstancia a la IPS oportunamente para legitimar jurídicamente el argumento de nosotros te entregamos la información oportunamente para que tú fueras y canalizaras al pagador que corresponde. Porque ya eso en el proceso judicial uno lo debe plantear desde el punto de vista de la estructura, decir, oiga, mire, no solo objeté, no solo probé y no solo estoy probando, sino que yo oportunamente le informé por qué razones le objetaba para que él se redirigiera al pagador adecuado. Entonces, bajo ese escenario, es muy importante que esa práctica se busque una manera que se materialice de una mejor forma. No me refiero a entregar necesariamente las investigaciones, pero quizá puede terminar siendo una opción muy importante si tenemos en cuenta la situación a la que se está enfrentando el sector con la posición de las IPS en donde ya se están volviendo un poquito más fuertes con relación a lo que están interpretando de esta sentencia. Entonces, es muy importante tener muy claro la forma en que esa prueba se recauda, la forma en que le estamos entregando la información al reclamante, a la IPS desde el punto de vista del por qué estamos vetando, y es una práctica que no solo hay que seguirla haciendo oportunamente, sino que adicionalmente hay que buscar metodologías que nos permitan hacerla mucho más sólidas para que esa situación, ya si la IPS no reclamó a quien correspondía, al segundo pagador, en el término que le correspondía, ya no es un incumplimiento nuestro ni es una obligación de nosotros, sino que por el contrario hay que empezar a utilizar ese argumento dentro de las defensas para tratar de respaldar el hecho de que la lentitud o morosidad de la IPS o la dejadez de la IPS en relación con desarrollar las actividades de cobro adecuadas y coherentes, pues obviamente no se cumplieron y eso no es una carga que se le debe trasladar a la industria aseguradora y en el caso de la aseguradora que se le esté reclamando. doctor Alexander, para cerrar esta ronda de preguntas. Alexander, la pregunta es de Lilian Jaramillo. Alexander, si el SOAT busca garantizar la atención médica y oportuna y la indemnización por lesiones, incapacidad o fallecimiento, ¿por qué afectar al prestador del servicio? El prestador del servicio tiene siempre que prestar el servicio, o sea, perdón la redundancia. La IPS está obligada constitucionalmente a atender al paciente. Ahora, una cosa es la atención del paciente, la asunción de unos gastos derivados de esa atención del paciente que ingresa por urgencia, y otra cosa es a quién le debo realizar el cobro de esos gastos en los que yo incurrí por atender a ese paciente. Si es un accidente de tránsito respaldado en una póliza de SOAT, pues obviamente debo reclamarle a la aseguradora del SOAT que tiene la cobertura que corresponda. Si no tiene SOAT, pero es un accidente de tránsito, pues corresponderá el reclamo al respectivo ADRES o a la entidad que administre en ese momento la circunstancia derivada de los pacientes que no tienen póliza de SOAT y fueron afectados por un accidente de tránsito. Pero al mismo tiempo, insisto, si es un evento que no es un accidente de tránsito, la IPS está en la obligación de, conocido el hecho de que no fue un accidente de tránsito, presentar ese reclamo de esos gastos médicos a la entidad que corresponda para asumir ese costo,
Si es un tema de origen común, a las entidades de salud, ya sea el régimen contributivo subsidiado, de acuerdo a lo que corresponda en virtud del estado en el que se encuentra la víctima. Lo que pasa es que la conclusión de afectar al prestador es cómo lo vemos. Es que es más fácil cobrarle a una aseguradora del SOAT que paga más rápido, a pesar de no ser un accidente de tránsito, que cobrarle a la EPS que está en liquidación. Lo que decía el doctor Hoffman, este no es un espacio para hablar de política, pero también es un tema que en la práctica se está generando un decante muy grave. Y por eso esta interpretación que proponemos jurídica tiene que estar respaldada muy bien con material probatorio que acredite el fraude para que obviamente encontremos la manera de evitar afectar el sistema. No olvidemos que esto también tiene unos efectos de mutualidad en donde al final se puede afectar gravemente una compañía de seguros por las reclamaciones derivadas de un SOAT y tener que asumir prestaciones o gastos de eventos que no correspondan inclusive a accidentes de tránsito. Doctor Hoffman, tiene el uso de la palabra. Sí, sí, yo quería agregar, doctor Alexander, que no podemos olvidar en este contexto que hay un incentivo para que las IPS reclamen a las aseguradoras del SOAT. No es solo la reconocida eficacia del sistema, sino la tarifa de gastos médicos, que es uno de las debilidades para el sistema asegurador, porque es una tarifa que privilegia el origen de accidente de tránsito en cuanto excede mucho a las tarifas normalmente aplicables en el sistema cuando es de causa común o incluso de accidente de trabajo. De esa manera, muy frecuentemente las IPS podrían hasta ser partícipes del fraude o ser muy cómodas con un fraude originado en la presentación del origen de la lesión o del accidente. Gracias. Sí, yo ahí, digamos, insisto, el deseo de presentar este espacio, de tener esta tertulia y de esta exposición, es con la finalidad de fomentar el análisis, de agregar un poco a la estructura. Obviamente cada uno de nosotros tendrá que revisar cada caso en concreto. Yo no me he concentrado en un caso concreto, yo me he concentrado en una situación jurídica general y pues obviamente a lo que quiero llevar es la norma más que la interpretación de la Corte. La norma en que basa su interpretación de la Corte, cuando el fraude lo comete la víctima asegurada y no está involucrado el tomador, nos lleva a una conclusión distinta cuando la analizamos en concurso con el artículo 1078 del Código de Comercio, que establece claramente que la mala fe del asegurado o el beneficiario en la reclamación lo hace perder el derecho a la indemnización. En particular, esa es la conclusión a la que de manera muy simple hemos llegado en este espacio. La doctora María del Pilar Vallejo, ¿quiere hacer algún comentario? Creo que la doctora alzó la Ay, mano. gracias. Yo creo que lo adivinó porque es que estoy tratando de levantar la mano y no la encuentro. Me pasó lo mismo que al doctor Hoffman. Sí, yo quería precisar algo porque me afana un poquito que de pronto nos quedemos con el pronunciamiento de que la prescripción ordinaria corre a partir del momento en que la IPS conoce el hecho o ha debido tener conocimiento pues, de la atención médica. Y ocurre que debemos recordar que la prescripción no puede correr contra quien no puede exigir. La IPS no puede exigir el pago de una prestación de servicios, no solo porque no es la factura nada más, tiene que ir aparejada de todos los documentos que establece la norma. Y entonces, ¿cuándo va a tener la epicrisis, la facturación del servicio? Digamos que en un paciente de estadía prolongada, pues podría de pronto facturar parcialmente, pero normalmente lo común es que sean varios días, pocos días, pero cuando egresa la víctima de accidente de tránsito, es ahí cuando se configura la posibilidad para que la IPS pueda reclamarle a la compañía de seguros. Antes no lo puede hacer. Acordémonos que la factura por sí sola no constituye la reclamación y que la reclamación la constituyen la factura más todos los documentos que establece la norma. Esa fue la razón de mi postura en cuanto a la factura, que no era solo la factura, desde luego, como lo anotó la doctora Carmenza, pero
sí tengamos en cuenta que no es a partir de que la clínica conoce la ocurrencia del accidente o atiende a la víctima. Confiarnos en eso sería peligroso. Gracias. Gracias, doctor. Yo creo que el doctor Milton tiene la mano levantada y con el doctor Milton yo creo que ahí vamos cerrando todo. Empezamos como muy tímidos con las preguntas y el debate ha ido surgiendo. Doctor Milton, tiene uso de la palabra. Gracias. Muy buenas noches para todos, doctor Alex. Excelente exposición. Simplemente quiero complementar lo que adicionó la doctora María del Pilar en relación con la prescripción. Resulta que con la tarifa de riesgo diferencial, las aseguradoras asumen cuando pertenecen a esa tarifa 263 VTs. Esos son como escasos 13 millones de pesos. Imaginémonos una víctima politraumatizada en una UCI que va a requerir bastantes días de atención. El prestador no debe esperar hasta que egrese la víctima, porque él debe surtir la primera reclamación ante la compañía de seguros para después facturarle a la ADRES. Por eso es que la norma da esas dos posibilidades. La fecha de la atención, también entendiéndose como la fecha de eventos ambulatorios, pero también esa posibilidad que tiene el prestador cuando es una larga estancia y tiene que acudir a una primera capa que es la de la compañía de seguros, para posteriormente facturar la segunda capa a la ADRE. Y sobre esa prescripción, doctorales, usted enunciaba que se interrumpe por una única vez y que hay eventos reiterativos. Eso es correcto. Sin embargo, en la práctica se da que la compañía de seguros efectúa pagos parciales. Yo entendería que con esos pagos parciales se va interrumpiendo la prescripción con ocasión de ese pago. Quiero conocer como tu opinión. Y también si con la interrupción del Código General del Proceso tiene que estar formalizada la reclamación, entendiéndose ya como el título complejo, con la factura, con los RIPs, con el archivo JSON, con los RIPs, con todo. O si basta simplemente un simple escrito como lo enuncia el Código General. No, tiene que estar formalizada la reclamación. Inclusive los formatos de facturación correspondientes, en el formato que corresponda de acuerdo a los criterios del Estatuto Tributario y la DIAN, sobre todo el tema de la facturación electrónica. Y ahí hay algo muy importante y es, esa era la famosa discusión que hace muchos años se tenía cuando, no sé si lo recuerdan, se hablaba de que si nosotros glosamos, objetamos. Entonces la conclusión, inclusive en un concepto de algunos miembros de la asociación, era, oiga, no hablemos de glosas, hablemos de objeciones totales u objeciones parciales. Entonces ahí viene un tema. Si yo recibo una reclamación en donde pues obviamente se acredita una parte del reclamo y yo decido hacer ese pago parcial y objeto parcialmente la diferencia, la pregunta que hace Milton va muy al lugar. Entonces, ¿cómo funcionaría si no fuera una objeción parcial, sino si eso fuera una objeción total? En donde yo le estoy diciendo a él, oiga, me faltaron estos documentos, pues usted tiene que traerlos y cuando usted los traiga, perfecciona el reclamo de acuerdo a lo que la norma establece y a partir de ese momento, pues podríamos considerar que se cumplen los requisitos del artículo 1077, conformando el título ejecutivo complejo con base en lo que establece inclusive el decreto 180. Pero el punto más importante aquí es, en ese caso de la objeción parcial, yo personalmente creo que cuando se objeta parcialmente algún rubro y la IPS lo subsana posteriormente, entendería que empezaría a correr posteriormente una nueva prescripción. Y bajo ese criterio estaríamos en el escenario no solo de interrupción, sino que estaríamos en un escenario en donde se correrían los plazos para ese saldo que no se reconoció en el pago. Yo personalmente considero que ese tema es muy delicado. Por eso lo resalté dentro de las apreciaciones de la exposición. La sentencia no toca la interrupción de la prescripción. La sentencia no profundiza en eso. La sentencia simplemente dice dos conclusiones, o tres mejor dicho, el plazo desde cuando se cuenta. La segunda conclusión es que las IPS tienen que presentar la reclamación dentro de los 2 años. Y la tercera conclusión, que casi que se vuelve tácita, es que la demanda tiene que ser presentada dentro de esos mismos 2 años desde que el paciente egresa. Entonces, bajo esa premisa, prácticamente lo que estaríamos hablando es, aplicando los conceptos de interrupción, estaríamos hablando de que se pueden correr esos plazos dependiendo de las circunstancias de cada caso. Eso no se analiza, eso es algo que hay que entrar a estudiar
no olvidemos que todavía, a pesar de que para muchos puede ser algo pacífico de que la reclamación interrumpe la prescripción, todavía está eso en boga de todos los falladores, todavía hay tesis jurídicas respaldadas por sentencias, quizá no de la Corte, pero que llegan a la conclusión de que efectivamente la reclamación no interrumpe la prescripción. Entonces, ese es un tema que hay que hacerle mucho seguimiento, hay que verificarlo en el caso concreto, pero aquí lo más importante es la práctica que se realiza y es, yo presento un reclamo, no me dicen nada o me lo objetan todo, yo vuelvo a presentar otro reclamo. Entonces, ¿cuál va a ser el plazo de interrupción? La primera reclamación, la segunda, yo voy a concluir de que la primera fue objetada porque no cumplió los requisitos de reclamación del 1077 o fue objetada por otra razón. Entonces, ahí habría que entrar a establecer esos criterios para poder determinar si vamos a tomar como interrupción, si aceptamos la tesis de la interrupción, cuál de las reclamaciones que presentó la IPS. Gracias, doctora. Don Alexander, bueno, creo que con esa respuesta, con esa intervención, terminamos la ronda de preguntas. Y bueno, doctora Carmenza, usted como anfitriona de la asociación, le doy el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Alex. Excelente la exposición, muy clara. Igualmente los comentarios y las preguntas de todos. Quiero invitarlos desde ya para nuestra próxima tertulia, que se hará de manera híbrida, presencial en el Club de Banqueros de la calle 72, donde ha sido tradicionalmente la sede, y bueno, y para quienes no puedan asistir, pues se podrán conectar virtualmente. Esa tertulia será el 6 de mayo próximo a las 6 de la tarde y se analizará un muy interesante fallo de la sección primera del Consejo de Estado, una demanda de nulidad contra un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría en el caso de la industria de licores del Valle. En su momento les haremos llegar, por supuesto, los datos concretos de la tertulia. Va a ser presentada por Nicolás Uribe y por Juan Diego Arango, esa tertulia. De manera que invitados de nuevo para que lo hagamos de manera presencial a quienes estamos en Bogotá sobre todo y que volvamos a compartir la cercanía y la fraternidad así bien, de manera bien cercana. Muchas gracias a todos, un buen resto de noche y muchas gracias de nuevo a Alex y a Enrique por su A moderación. usted, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchísimas Gracias, gracias. Andrea. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, hasta luego.